Manager de Eckermann. Muchas gracias por asistir a esta segunda edición webinar de Eckermann. Hoy tenemos con nosotros al doctor Manuel Roca y al doctor Dani Cárcamo, que nos van a dar unas clases maestras de odontología. Manuel Roca, por dar unas pinceladas sobre ellos, es especialista en implantología y bueno, regeneración ósea y rehabilitaciones protésicas. Es cofundador de Evolution Group, del grupo Evolution. Y bueno, pues también un gran catador de Ribera del Duero. Todo hay que decirlo. Dani Cárcamo, el doctor Cárcamo, un amigo, doctorado en odontología, conferenciante y cirujano oral y profesor universitario. También cofundador del grupo Evolution. Para mí es un placer y un orgullo contar con ellos dos hoy y bueno, pues les damos la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y bueno, Manuel, te doy la palabra. Pues yo le voy a ceder la palabra a mi compañero Daniel Cárcamo, que habíamos quedado en que él iba a comenzar con su magnífica exposición y fantástico. Pues lo tenemos ya así. Dani, voy a compartir pantalla con vuestro permiso. Bueno, quiero agradeceros a todos el que estéis allí. Hoy vamos a ver unos pequeños tips, unos pequeños consejos, unas pequeñas ideas de cómo hacemos Manolo y yo nuestro trabajo, tanto en elevaciones de seno como en regeneración, partiendo de la base de no solamente todo lo que hemos estudiado, sino sobre todo 20 años de experiencia haciendo miles de casos. Cuando yo empecé, pues me hubiera gustado que me hubieran resuelto ciertas dudas y quería presentar esto a través de unas preguntas, ¿no? No simplemente empezar, porque no es el objetivo de este webinar, ni mucho menos, empezar a dar una masterclass de elevación de seno, sino ver la metodología de trabajo y quizá, como os estaba contando, algún consejo que os pueda ser útil. Las preguntas que a mí me surgían cuando empecé a hacer este webinar era cómo saber si un caso es más o menos difícil, cómo hacer la preparación de ese caso, saber manejar las patologías sinusales, qué material utilizo para injerto, que es una cosa que me suelen preguntar cuando voy a algún máster a dar una masterclass de elevación, por qué siempre uso plasma, ahora lo veréis, por qué no hago elevaciones atraumáticas, también os lo explicaré, por qué hago incisiones y cogiendo el lenguaje inclusivo que está tan de moda, no normativas, que también tengo intención de explicaroslo, y qué pasa si rompo la membrana, que es algo que está metido muy dentro de la cabeza de todos los clínicos, ¿no? Bueno, fijaos este par de casos que tengo con unas perforaciones de membrana bastante grandes, pero la respuesta a qué pasa si rompo la membrana es fácil, es que no pasa absolutamente nada, nada. Esto que estáis viendo en la imagen de la derecha, en la imagen número 1, es la técnica Olonfort primigenia, en la que lo que hacíamos era perforar el seno para con una sonda saber exactamente dónde estaba la pared anteromedial y además ver un poco la inclinación para poder colocar el lenguaje, el implante más distal. Porque realmente no pasa absolutamente nada. Tanto es así que si no pasa nada porque hagas una herida en el seno, quizá incluso podríamos poner un implante perforando un poco el seno y no tendríamos en muchas ocasiones que hacer siquiera elevaciones de seno. Y así es como lo reflejan exactamente la inmensa mayoría de todos los artículos científicos de los últimos 25 años hasta esta parte, en los cuales nos aseguran que si la herida es con un ancho mayor, máximo, mejor dicho, de 2 milímetros y una altura máxima de 3 milímetros, no hay ningún tipo de problema a la hora del pronóstico sobre ese implante. Y esto hace, sabiendo esto hace que algunas planificaciones de ciertos casos, como este que estáis viendo, la figura número 1, veis que hay un septo, lo que podamos hacer es intentar evitar en la medida de lo posible o bien las elevaciones o bien los problemas en los casos donde hay que hacer elevaciones. Aquí en el septo lo que hemos hecho ha sido irnos hacia, si veis la figura número 4, a donde realmente no hay hueso para poder hacer, aquí sí, la elevación. Estáis viendo el ratón, ¿verdad? ¿Veis el ratón todos? No, aquí sí, la elevación de seno. Y sin embargo, en este lado donde yo tengo 7 milímetros de altura ósea, lo que hago es una fijación bicortical con la cortical basal y con la cortical del hueso maxilar y con el piso del seno, y puedo perfectamente con 7 milímetros hacer colocar un implante de 8 milímetros, 8 milímetros y medio. El cuerpo es lo suficientemente sabio y bueno como para que eso no pase, como que haciendo eso
no significa absolutamente nada más allá que una simple herida. Esto, normalmente los chicos, cuando voy a las masterclass, como os digo, a alguna universidad, cuando me invitan, cuando les presento esto suelen, bueno, mosquearse un poco, ¿no? Porque es verdad que todo el mundo tiene mucho miedo a la perforación de la membrana, siempre les dicen no perforéis la membrana, tened mucho cuidado con la membrana, pero aquí a lo que estamos es para que entendamos cómo realmente, con experiencia, como os digo, y también apoyado en artículos científicos, realmente podemos muchas veces salvar un caso en lugar de hacer elevaciones de seno simplemente perforando un poquito la membrana. Lo único que sí que tendríamos que hacer es intentar que las fresas no vayan a longitud de trabajo. A lo mejor, para empezar, o para imaginarnos y ponernos en contexto, si yo pusiera un implante de 3,5 por 11,5 en un hueso que tiene 10 de longitud, lo que podría hacer es perforar el seno con la punta de lanza, perforar el seno con la de 2 milímetros, con la de 2,5 milímetros, y en las siguientes no ir hacia la altura de la longitud, sino quedarme un poquito más atrás, para que sea el ápice el que vaya penetrando y enroscándose y generando esa pequeña herida. No es importante hacer la herida, perforar la membrana, lo que sí que es importante es perforar, porque es peligroso, mejor dicho, es perforar y colocar biomaterial. Eso es lo verdaderamente peligroso. Podríamos, como en esta imagen de aquí, pasar ese septo haciendo 2 ventanas, pero es mucho más complejo. Tiene mucho más sentido poner 2 implantes que van a distribuir bien las fuerzas, y aunque este implante no tenga una longitud fabulosa, estamos salvando la posibilidad de hacer una buena elevación a este lado sin que este septo nos fastidie, y poniendo 2 implantes con garantía de éxito, con pronóstico a largo plazo. De hecho, a lo largo del tiempo, lo que hemos advertido es que si vosotros, y os invito a todos a que lo hagáis, si hacéis este tipo de técnicas, cuando vienen los pacientes a las siguientes revisiones a los años, veréis cómo hay una lámina ósea pequeñita, fina, que está bordeando el ápice del implante. Lo que significa que esa separación entre el seno y el maxilar, el propio seno ha sido capaz de recuperarlo. Si la perforación es muy pequeñita, pues simplemente seguimos decolando, seguimos separando esa membrana, elevando esa membrana, y se va plegando de tal manera que la misma perforación, si es pequeña, como os digo, se queda taponada. No habría problema. Si tenemos esta perforación, sea grande o sea pequeña, lo que tendremos que hacer es intentar irnos lo más alejados de esa perforación para seguir elevando ese seno, siempre alejados de esa perforación. Para poder hacer esta técnica deberíamos tener una antrostomía mucho mayor quizá que la que teníamos en un inicio. Es decir, para alejarnos de esa perforación deberíamos tener una ventana suficientemente ancha. Si no la tenemos, pues tenemos que hacerla, pero lo que yo siempre aconsejo a todos mis alumnos es, y os cuento a vosotros también, es intentar que no os pase lo que nos suele pasar a todos, que es que nos quede una ventana demasiado pequeña de inicio. Siempre es mejor pasarse. No porque a lo mejor lo necesites para el caso, pero sí para estar tú más cómodo, para si sangra, para tener un control mucho mayor, y también si hay una perforación que podáis alejaros de esa perforación, de ese agujerito, para poder seguir elevándolo. Y luego lo que sí que podemos hacer cuando son perforaciones mucho más grandes es, como aparece en este diagrama de este artículo de Testori, Stephen Wallace y colaboradores, es seguir elevándolo, mantener todo lo que podamos el agujerito lo más arriba posible, y luego, como aparece en este diagrama, colocar unas membranas de colágeno haciendo como si fuese una especie de muro. De tal manera que, veis en este caso, lo que hemos hecho ha sido seguir decolando todo esto, seguir elevando, separando esa membrana, lo subimos hacia arriba, colocamos las membranas de colágeno, y luego con estos tapones que veis de plasma, porque como os decía antes, lo importante no es la herida, lo importante es si ponemos algo dentro o no. Si hay algo de biomaterial que se mete dentro del seno, va a estar dando vueltas hasta que se quede cerrado en el ostium y en el meato medio, y eso es lo que va a generar la sinusitis crónica, donde vamos a tener problemas. Entonces, hasta que yo no estoy seguro de que he manejado bien esa perforación, lo que voy haciendo es sigo elevando, primero con curetas y luego voy metiendo estos tapones de plasma que estáis viendo, los voy empujando hacia adentro, y esto genera primero una densidad mayor, una superficie mayor de fuerza muy controlada, que va suavemente llevando hacia atrás y hacia arriba la membrana del seno. Y luego ya, una vez que hago las pruebas, maniobra de Valsalva, le hago respirar al paciente, pues ya continúo con el caso
como si no hubiera pasado nada, porque veis ahí abajo en los tags cómo realmente no tiene por qué pasar nada. Son casos grandes, si lo veis, este es todavía mucho peor, pero que se pueden salvar sin mucho esfuerzo, manteniendo un poco la calma, intentando, como veis en la figura 2, subir el resto del seno que se ha quedado por debajo, y una vez, aquí no me da más el zoom, pero quiero que hagáis un acto de fe, esta zona que estáis viendo aquí ya hay una separación entre el agujero, entre la perforación y la parte de abajo. Esto está mantenido ahora mismo con los paquetes de plasma que estabais viendo. Entonces, me aseguro que todo eso está ahí elevado, que está consistente y fiable, y una vez que eso está así, empiezo, como veis en la figura 4, a meter también con plasma el injerto. En este caso, muy de poco a poco, porque lo que no quiero es que nada se me vaya hacia este lado. Y coloco de nuevo una membrana de colágeno, y si veis en el vídeo que os pongo la figura 6, cuando respira el paciente, el aspecto es de salud del seno total, subiendo y bajando con la respiración como corresponde a un seno que está completamente sano. Y luego, pues, como veis cómo sigo colocando hueso con el plasma de manera normal, habitual. ¿Cómo saber si un caso es más o menos? Vamos a ver rápidamente los factores que hay. Tenemos que empezar viendo los 4 tipos de seno muy rápido. En este seno, esto es la clasificación de MIS de hace 40 años, pero que sigue vigente. Aquí tenemos altura ósea suficiente. En este otro tendríamos la altura, en la altura sinusal 2, tendríamos una altura 2 milímetros por debacho del implante que yo quiero poner, por tanto ahí no hago elevación, porque ya hemos dicho que no pasa absolutamente nada si tú haces una pequeña perforación y una herida con el propio implante y dejas 1,5 milímetros, 2 milímetros de ese ápice implantario ahí arriba. Y aquí sí haríamos, cuando ya tenemos 5 milímetros o menos, o incluso cuando está muy neumatizado, como veis en el tipo 4, ahí sí hacemos la elevación de seno. La arteria sinusal, que tenemos que saber exactamente dónde está para poder hacer nuestra ventana, si os pilla justo en medio, como veis aquí, en la figura de abajo, en la imagen de abajo, lo mejor es pasarte mucho por arriba haciendo la ventana y pasarte mucho por debajo haciendo la ventana para que quede precisamente en el medio. Y hacer la elevación de la manera más normal posible. Si veis en el TAC como la parte de arriba, que es una arteria, nosotros siempre hablamos de arteria sinusal, pero en realidad es la arteria alveolar superior posterior. Si veis que es muy gruesa, más de 1 milímetro, entonces esto pasa una de cada 3 veces, tampoco es tan normal, pero si os pasa, tenéis que estar un poco preparados porque esa, si la seccionáis, sí que va a sangrar profusamente. Si es menos de 1 milímetro, va a sangrar muy poquito y os va a incordiar mucho menos todavía. Si os fijáis el ángulo entre la pared alveolar bucal y la pared palatina, cuanto más agudo es más difícil la elevación, porque se queda pegado aquí, cuanto más neumatizado está, el trabajo es mucho más de manejar esa membrana es mucho más sencillo. Pero fijaos qué curioso que si hacemos una elevación atraumática pasa todo lo contrario. La distribución de las fuerzas cuando este ángulo es agudo es mucho mejor porque se concentran justo en la punta del osteotomo y se va levantando sin generar demasiada presión y rompiendo la elasticidad de la membrana, cosa que no pasa en el caso contrario, cuando está muy neumatizado. Es decir, que si alguno de vosotros se encuentra con estos ángulos muy obtusos, muy abiertos, quizá debería hacer sí o sí una ventana lateral y no hacer una técnica cerrada, aunque vosotros creáis que, bueno, tengo que coger 2 o 3 milímetros, tiene 7 milímetros, le pongo uno de 10, pues creedme, es mucho mejor que hagáis una abierta. Yo os he puesto aquí por qué no hago elevaciones atraumáticas, sí que las hago, obviamente, pero en un porcentaje infinitamente menor de lo que hago en las abiertas, porque al final la experiencia también hace que yo tarde media hora en hacer una elevación como la que estáis viendo, me quedo más tranquilo. Como os he dicho, los casos en los que yo hago elevaciones suelen ser que tienen a lo mejor 5 milímetros y ya quiero llevar por lo menos otros 5 o 6 hacia arriba, y digamos que me queda un poco corta la de Summers. Aparte que me gusta, como os estaba contando antes, me gusta tener la sensación y la visual, por si acaso se rompe, yo poder arreglarlo. Esto de aquí os lo he puesto, es un árbol de la Universidad de Michigan, un árbol de decisiones sobre las perforaciones cuando se hace una técnica cerrada. Realmente, si tú haces una pequeña perforación o una técnica cerrada, lo ideal sería que cortaras y hicieras una técnica abierta, y con la técnica abierta no deberías tener ningún problema, aunque hayas perforado por oclusal. Como os decía, una pequeña perforación pues se va plegando el seno y se cura ella sola, digamos. Si no, tenemos que
si la cosa va ya más de 2 milímetros, entonces ya tienes una perforación bastante grande. Lo razonable sería cambiar el tipo de tratamiento que ibas a hacer y si tenías pensado ponerle un implante de 10, pues ponerle uno de 8 si es posible, o ponerle uno de 6 si es posible, o poner un cono de colágeno y dejarlo para otros 4 meses. Si alguna habéis tenido algún problema con los senos, yo he hecho miles de elevaciones y he tenido de todo, como os podéis imaginar. Yo he hecho reentradas, gracias a Dios han sido las menos, pero he hecho reentradas de senos destrozados a partir de los 6 meses y me he encontrado un seno bastante bueno, una zona de trabajo bastante buena. O sea que tampoco pasa nada, se explica al paciente y se difiere y listo. El proceso nasopalatino es una cosa que podéis tener en cuenta o no, pero verdaderamente tampoco nos hace demasiado, no nos dificulta demasiado la técnica. Eso sí, los septos sí que son más complejos y tenemos que tratar de evitarlos. En el plano coronal, que es este que estáis viendo, es el que tiene mayor incidencia. Aquí podemos intentar hacer una ventana por aquí y otra ventana por aquí y salvarlo. Y hay que trabajar como si fueran senos completamente separados, porque realmente son senos completamente separados. En el plano anteroposterior, esta imagen que estáis viendo, este es el más complejo, porque yo querría venirme hasta aquí atrás y esto no me va a dejar. Ojo también, muchas veces con esas raíces de molares enormes que están metidas en el seno, que eso nos va a hacer unas montanitas y nos va a fastidiar bastante. Entonces, es mejor hacer las extracciones, diferir, ir haciendo tags y cuando veamos que está todo un poquito más plano, entonces sí, atacar el seno. Podríamos, si hay septos, pues directamente, como os digo, hacer 2 ventanas y tratarlo. Si el septo es completo, tratarlo como si fuesen 2 senos separados. Si el septo no es completo, entonces intentar mantener ese septo y hacerlo separando primero un lado, primero otro lado y luego que se vaya uniendo por el centro como estáis viendo. El ostium tiene que estar sano y esto es una cosa que normalmente no encontramos. Ahora vamos a ver las patologías sinusales rápidamente, que tampoco quiero aburrir, pero no sé vosotros, pero yo al principio mandaba siempre a los pacientes al otorrino porque eso es lo que se supone que debemos hacer. Y siempre me venían de vuelta los pacientes. El otorrino les decía que no pasaba nada y que no les hacía nada. Entonces ya dejé de mandaros al otorrino. Lo que sí que estuve viendo es las posibilidades que teníamos de trabajar sobre esos senos. Ahora vamos a echar un vistazo rápido porque todas las patologías sinusales tienen que ver también con el estado del meato medio. La membrana fina o la membrana gruesa, esto es para lo único, el otro día lo hablábamos Manolo y yo, ¿no? Y se reía Manolo, para lo único para lo que es bueno que tu paciente fume, para que la membrana sea gruesa. Es una membrana poderosa, una membrana que tienes que ir con un martillo percutor para romperla. O sea, es fantástica, es una cosa que la que puedes ir casi relajado, digamos, ¿no? El separando esa membrana. Los pólipos sinusales, como estáis viendo, este tipo de pólipos a muchos compañeros les da un poco de miedo, ¿no? Meterse en ese seno. Pero en realidad no pasa absolutamente nada, lo único que te va a costar un poquito más. Y si se rompe, pues saldrá cierto líquido, ¿no? Lo vamos a enlazar esto de los pólipos con la sinusitis, en esto que yo os decía, esta pregunta que yo me hacía, ¿no? ¿Cómo manejar las patologías sinusales? Bueno, os decía que yo no puedo contar con el otorrino, así que tengo que trabajarlo solo. ¿Cómo lo hacemos? Con ciprofloxacino, uno cada 12 horas, 10 días, que puedes empezar 5 días y luego que siga con esos 5 días, o puedes, si está muy, muy mocoso, 10 días antes, con Rinomer, con Nasonex, apertura del ostium por un otorrino si fuese necesaria, pero ya os digo que esto es poco probable. Y a veces, si la cosa se desmadra mucho, como os pongo ahí en el diagrama con la imagen, una aspiración del moco con perforación alta. Os voy a enseñar este vídeo para que os hagáis una idea de cómo es, porque no es una cosa que ve todo el mundo. Como veis, la aspiración es una cantidad de moco descomunal. Entonces, lo que hacemos es aspiramos. Una vez que hemos elevado todo eso, muchas de nuestras infecciones vienen por molares como este que os estoy enseñando en esta imagen. Y si estáis viendo, se hace una maniobra de Valsalva, veis que hay burbujitas. Siempre, en todos los árboles de decisiones, siempre te dicen que para saber si está roto o no, o hay una comunicación o no, está rota la membrana, que hagamos una maniobra de Valsalva. Yo os diría que si vosotros tenéis la duda de que eso está roto, trabajad como si estuviera roto, pero no hagáis una maniobra de Valsalva, porque basta que la hagáis para que termine estallando. Entonces, oye, creo que está roto, vale, voy a trabajar como si lo estuviera, pero no le voy a hacer la maniobra de Valsalva porque entonces
puedo hacer una perforación mucho mayor. Fijaos cómo en el seno se puede acumular una cantidad de porquería descomunal. Lo que hacemos es, cuando hay este tipo de comunicaciones, lo que hacemos es limpiarlo. De libro deberíamos hacer un Caldwell look, abrir una ventana lateral y llevarnos absolutamente todo el seno. Yo lo he hecho y he tenido los mismos resultados cuando lo he hecho que cuando no lo he hecho. Es decir, podemos hacerlo también desde oclusal para no generar mucho más daño todavía, limpiando todo, legrando todo, haciendo estas maniobras como estáis viendo, aspirando todo, irrigando con clorhexidina todo lo que podamos, y luego lo resolvemos normalmente, ya os digo, después de muchas comunicaciones y tener que arreglar muchas comunicaciones, lo mejor es, yo de unos años a esta parte lo que hago es cojo este tipo de láminas que estáis viendo, que son láminas que se compran, no hace falta sacar hueso de ningún lado, se trabaja sobre ella, se encajona y entonces o bien la atornillamos si es que queda todavía hueso bueno ahí para poder fijarla, o bien ponemos una malla de titanio para que se quede completamente anclada. Lo único que necesita el seno, lo único que necesita es una separación. Si tú le das una separación, no vas a tener ningún problema. Aunque veáis que están tan hechos polvo, no pasa nada. Recuperan. Hay una cosa que es curiosa, fijaos este caso, con la cantidad de moco que tiene, y fijaos cómo queda después de hacerle una elevación. Esto es una cosa que vengo advirtiendo desde hace un montón de años y estoy estudiándolo, recopilando un montón de casos, porque tiene algo que ver, estoy convencido, que cuando tú tocas esa membrana, fluidificas todo el moco y activas esos cilios, esas células mucosas, que hacen que el paciente mejore de manera enorme, como estáis viendo en este caso, desapareciendo por completo el seno, o sea, la sinusitis, lo cual ya no solamente te está permitiendo colocar unos implantes, sino que además estar mejorando su calidad de vida. Esto pasa el 100% de las veces, siempre, siempre. Entonces, medicación previa, si queréis, Rinomer, Nasonex, todo eso previo, luego elevación, y lo que vais a ver es esto. Puede quedar a lo mejor un poco de sinusitis residual, pero os aseguro que habrá un antes y un después de hacerle vosotros el tratamiento. La tabla bucal, bueno, simplemente es una cosa a tener en cuenta a la hora de planificar el caso. Si es gorda, oye, pues no te vuelvas muy loco, vas a tener que estar con la fresa mucho más tiempo, y si es fino, pues ten un poco más de cuidado. Pero no es tampoco algo que verdaderamente nos pueda generar mucho problema o un problema mayor una cosa que la otra. Una vez que ya os he hablado de cómo saber si el caso va a ser más o menos difícil, hablar algo de patologías, por qué siempre uso plasma, por qué no hago elevaciones atraumáticas y qué pasa si rompo la membrana, me quedaría hablar de qué material utilizo para el injerto y qué tipo de incisiones hago. Yo uso siempre plasma, siempre, en todas las regeneraciones, incluidas por supuesto la elevación de seno. Eso me permite ir más rápido. Yo no quiero, o mejor dicho, yo no cojo el plasma y no uso el plasma porque vaya a regenerar más hueso. Lo uso porque, primero, este plasma pobre, si hay algún problema, me ayuda. Si yo veo alguna cosa que no me termina de convencer, voy metiendo los tapones y me ayuda a elevar el seno. Luego, con el plasma, con el injerto óseo, lo llevo directamente a la boca mucho más rápido. Lo puedo mezclar con, fijaos, las fresas de Eckermann, cómo cogen hueso. Puedo mezclarlo con hueso natural y es mucho más rápido que ir llevándolo poco a poco, y esto que veis aquí en el circulito azul es mucho más fácil que te quede todo limpio y que no queden residuos. Si tú te dejas esto y lo cierras, pues dentro de semanas o un mes aparecerá con un proceso fistuloso porque habrá tenido una reacción a cuerpo extraño en el cuerpo y esto lo estará tirando para afuera. Yo uso Cerasor desde hace muchos años, uso el betafosfato glicálcico, me da igual que sea partícula grande o partícula pequeña. He probado absolutamente de todo. Esto, por ejemplo, que veis de Curasan, que es la marca que yo utilizo, pues tuvieron a bien dármelo para presentármelo y probarlo. Fijaos que es una pasta que primero es muy fluida, se mete dentro y luego empieza a endurecer ahí dentro. Bueno, pues no está mal, pero yo no cambiaría mi plasma con el Cerasor por absolutamente nada. Da igual, da igual. Yo digo Cerasor porque es lo que a mí me va bien, pero si alguno usa hueso equino o de cualquier otro animal o cualquier otra marca, también le va a ir bien realmente, porque la técnica, la no perforación, el ser lo menos traumático posible, lo más cariñoso, es lo verdaderamente importante. No porque vayas a poner mucho, como en este caso, o porque vayas a poner, que no es mío, por cierto, pero es muy curioso y os quería enseñar.
No porque vayas a poner mucho, o no porque vayas a poner de un tipo u otro, vas a tener algo, una diferencia significativa. Entonces, cada uno tiene que trabajar con lo que es más cómodo, ¿eh? Con lo que le gusta más y se siente más cómodo. En este caso, el Cerasol. Os voy a enseñar, hablando de las... Ya vamos a ir terminando y le voy a dejar a Manolo. Fijaos cómo empieza la descarga con el bisturí en horizontal y luego termina en vertical. Esas son las incisiones que yo hago. Si vosotros tenéis experiencia trabajando con colgajos, habréis visto que a veces se rompe un colgajo. Cuando se rompe un colgajo, siempre se rompe el colgajo en una forma como de palo de hockey. Fijaos el bisturí completamente horizontal y cómo voy girando hasta la vertical. La horizontal en la línea mucogingival, si tuviese mucho fondo de vestíbulo, no hace falta ni llegar a la línea mucogingival, es decir, que incluso estoy generando que los vasos sanguíneos permanezcan mejor. Y como yo os decía, si vosotros cogéis y rompéis, se os rompe un colgajo, veréis como siempre se rompe de esta manera. Siempre es así. Entonces, cuando se rompe en la naturaleza de esta manera y tú lo dejas, se pliega uno sobre otro como si fuese un puzzle perfecto. Este tipo de incisiones, aparte de que yo, como estáis viendo ahí, puedo conseguir toda la elasticidad que quiero en diagonal sin necesidad de generar mucho más daño, además lo que hace es que no tenga que dar ni un solo punto de sutura en la parte posterior. Es decir, que hay unas descargas... A ver, perdón. Hay unas descargas distales en las que yo ni siquiera suturo. Imaginad lo cómodo que es para mí eso. Y para terminar, esto aquí lo que estoy haciendo es una cosa que me gusta enseñar a mis alumnos. Para que la ventana nos quede pequeña, marcamos 4 puntos y sobre esos 4 puntos ya sabemos exactamente cuál va a ser la longitud y empezamos a unir esos puntos. En vez de empezar a hacer así, como es lo que muchas veces hacemos. En el vídeo número 2 que estáis viendo, yo creo que le está pesando mucho tanto vídeo con el zoom al ordenador, pero bueno, se ve. Yo hace muchos años que uso la técnica de quitar la ventana y luego ponerla para cerrarlo todo. No hago como otros compañeros que usan la membrana como si fuese el techo de la elevación. Porque me siento más cómodo así, no porque sea mejor ni peor. Luego, si os dais cuenta, mira que hay un pequeño septo. Vamos usando, siempre hay que pasar la cureta primero por toda la ventana, por toda, incluida la de arriba, para destensar todo, que no haya ningún punto que sea tenso. Y luego usar toda la cureta desde abajo, empujando con el cuerpo, con el codo de la cureta. Pensad también cuando estáis raspando el hueso, que estáis generando la angiogénesis que necesitáis, porque el hueso que vosotros ponéis no es lo que luego va a hacer que se genere más hueso, sino el daño que estáis haciendo sobre ese hueso, el que va a generar más capilaridad y el que va a provocar que se produzca el seno. Esto que estáis viendo en la imagen número 3, en el vídeo, esto es una cosa que lo estuve enseñando en el curso de cadáveres de Barcelona que hacemos en colaboración con Eckermann, colaboramos nosotros con ellos, y que se hace cada año, estáis invitadísimos, por supuesto, pues una muy buena manera de aprender. Lo que estáis viendo es cómo una gasa empapada en clorhexidina me ayuda, metiéndolo dentro del seno, me ayuda a generar una tensión constante y controlada, muy suave, entrando como si fuese una especie de sábana, empujando hacia atrás y hacia arriba. Es esto que estáis viendo aquí, a ver si se pone, esto es. En un seno neumatizado cabría una gasa entera. Esto es relativamente sencillo, solamente hay que tener 3 o 4 truquitos. Hay que poner la gasa, como veis, muy enrollada, finita, para poder meterla y luego ir metiendo poco a poco, para que vaya, como os digo, generando la presión de manera suave y constante, bien dirigida sobre el seno. Tenéis que tener cuidado porque si se llena mucho de sangre y estáis mucho rato con la gasa dentro, se puede quedar pegada a la membrana y entonces al sacarla se puede romper. Pero fijaos cómo te deja completamente el seno elevado. Y una vez que tú has hecho eso, pues entonces puedes colocar el plasma sin ningún tipo de problema y a esta velocidad. Claro, no tiene nada que ver, para aquellos que no usáis plasma, pues no tiene nada que ver ir poquito a poco, echando, incluso aunque fuese una jeringa, echando el injerto óseo, estáis viendo aquí, ir empacando, porque esto además también lo que genera es todavía más presión sobre la elevación de seno.
Y hasta aquí lo que yo os quería comentar hoy. No quiero dejar de invitaros al próximo webinar que vamos a hacer el doctor Diego Moraleda y yo, en la que vamos a intentar, igual que yo he intentado dar unos pequeños tips, unos pequeños consejos sobre la elevación de seno, y ahora Manolo hará lo propio con la regeneración, pues vamos a hablar de por qué mis implantes no pierden hueso. Esto es una cosa que a Diego le gusta llamar y a mí me encanta, lo de Evolution Tips from Zero to Hero. Y estáis absolutamente todos invitados, por supuesto. Espero que os haya gustado mucho esto de lo que hemos estado hablando y que os guste todavía más lo que va a venir ahora con Manolo. Jueves 4 de julio a las 8. Y ahora, sin más, lo que voy a hacer es dejar de compartir pantalla para dejar a mi buen amigo Manolo, gran persona y mejor dicho, gran profesional y mejor persona, Es para un que, halago que te para líes. que sea que nos hable. Bueno, Creo que he dejado de compartir. ¿He dejado de compartir? Has dejado de compartir, Dani. Perfecto. Felicidades, Muchas maravillosa gracias. ponencia. Muchas gracias. Cuando quieras, Manuel, todo tuyo. sí. ¿Estamos? ¿Se ve? Sí, Vale, yo nos veo como me pasaba, estuvimos hablando antes, pero bueno, aquí tengo mi presentación. Felicidades, Daniel, por compartir esa gran experiencia y esos tips, que siempre estamos solos en la consulta ante situaciones peculiares y hay que superarlas, y que un profesional comparta sus tips, su manejo y su experiencia es de gran ayuda. Por eso, aunque mi charla va encaminada a las mallas de titanio CAD/CAM, ¿vale? No puedo dejar de centrarme en lo que para mí realmente es más importante, que es compartir también mis momentos duros, ¿no? Cuando yo empecé a interesarme por la regeneración, y es un camino arduo y duro. Y aunque, me vuelvo a repetir, aunque vaya a hablar de mallas hoy, quiero situaros, quiero enfocaros, encaminaros en eso que me pasó a mí, en mi experiencia. Y es que al final la malla no deja de ser una técnica de regeneración, pero no sirve de nada si no entendemos todos los pasos que llevan al éxito una regeneración previamente, ¿no? Entonces yo de eso es de lo que quería hablaros. Y bueno, aunque no me voy a enrollar mucho, sí que quiero encaminaros en varias clasificaciones que me sirvieron a mí bastante, porque he de reconocer que cuando iba a los primeros cursos, toda esta parte de fisiología y biología del hueso uno se la saltaba porque es muy pesada y tal. Y lo que iba uno es a ver qué membrana y qué marca de hueso utilizaba el doctor, ¿no? Como si eso fuera a funcionar en tus manos, ¿no? Y lo que funciona es el conocimiento. Voy a intentar dar 2 o 3 frases y 2 o 3 cosas que a mí os harán recapacitar y que a mí me ayudaron mucho, ¿no? La primera es que en regeneración ósea no hay un gol estándar. No hay ninguna técnica que te vaya a ayudar a solucionar todos tus casos. Ni el Cori es la mejor técnica en todos los casos, ni una membrana de colágeno con sustituto óseo te va a solucionar todos los casos, ni, como aquí vamos a hablar, la malla de titanio te va a solucionar todos los casos. Por lo tanto, lo más importante es identificar la situación clínica que vamos a tener delante, ¿no? Y ahí van, pues, varios cuadros míos, varias cosas que a mí me ayudan mucho en el día de hoy para organizarme en regeneración. Tened en cuenta que la regeneración ósea es una técnica tremendamente sensible. Cualquier fallo da el traste con tu regeneración, te lleva un mal rato, aquello se lo tienes que explicar al paciente y tú tienes que saber por qué ha sido. Y entonces, con estas clasificaciones, la verdad que van muy bien. Después os quiero hablar de otros aspectos que vamos a ir enlazándolos, teniendo todo en cuenta, y al final os quiero llevar encaminado hacia lo de la malla, ¿no? Entonces, venga, primera clasificación. Esta es la de Bellich, de 2014. Mira, Bellich ya en tiempos modernos nos hace una clasificación de distintas situaciones que vamos a tener que afrontar, pero no solo colocando implantes, sino colocando implantes ya en la posición 3D que actualmente queremos poner nuestros implantes, ¿no? O sea, acorde al eje de la prótesis. Entonces, en el grado 0, por ejemplo, tenemos una situación que podemos resolver con un roll flap o una técnica mucogingival, o con la típica fenestración o dehiscencia de la tabla vestibular y una membranita de colágeno, perfectamente. Podemos poner nuestro implante de manera simultánea a la regeneración en pequeñas y ya un poquito avanzadas reabsorciones óseas, como son en la clasificación 0, en el estadio 1, y en el 2 ya empieza a ser
interesante, ¿no? Pero bastante frecuente en clínica. Vale, en el 3 ya tenemos una pérdida de tabla vestibular, una resorción horizontal que todavía no sobrepasa la mitad del eje del implante. Esto ya son situaciones que aquí requiere de la pericia del operador. Aquí sí que cada uno va a tener que saber con qué membrana funciona mejor, porque estaría en límite entre esas membranas reabsorbibles, no rígidas, frente a las rígidas y tal. Pero donde nos vamos a ir hoy son en defectos ya avanzados, ¿no? Con un gran componente horizontal y con leve o más allá del vertical, como son el grado 4 y el grado 5. Y quiero que os fijéis una cosa, o en dos cosas. La primera es que ya no pone el implante simultáneamente a la regeneración, porque no es posible. Ha pasado el eje vertical de la posición ideal del implante. Pero la otra más importante es fijaros cómo la regeneración, a modo simbólico, ya va con 2 tornillos de retención. Eso implícitamente os está dando una imagen de que esa regeneración como que necesita más encofrado, más fuerza, ¿no? Más rigidez. ¿Por qué será? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy en parte y por qué las mallas de titanio ayudan ahí, como otras técnicas que vamos a comparar con ellas, ¿no? Entonces, en defectos grandes ya no valen regeneraciones sencillas, sino que vamos a tener que optar por regeneraciones mucho más estables. Bien, la segunda frase del día, a continuación de la que no hay una técnica que solucione todos los casos, sería que la perimplantitis es más fácil evitarla que tratarla. No sé en vuestras clínicas, pero yo cada día tengo que afrontar más casos con explantaciones y tienen en común que yo he trabajado así, no es el implante que fuera de hexágono externo, es una filosofía que englobaba por un implante que tenemos con una conexión de hexágono externo, con que poníamos los implantes allí donde había hueso. Eso inevitablemente generaba en el diseño de la prótesis unos voladizos, no había transición entre el cuello del implante, la conexión a nivel ósea y el perfil inadecuado de la corona, que ya impactaba placa y acumulaba suciedad. No se trataban, no se hacían cirugías de encía queratinizada, no se hacían cirugías mucogingivales a gran expensa, ¿no? O por lo menos no se tenía tanto en cuenta, y si ya acompañado de un mal diseño de prótesis, pues esto es lo que la herencia que tenemos, y gracias a Dios mucho trabajo, pero estos trabajos te están indicando que hay que hacerlo todo de otra manera, y muchos de estos trabajos inevitablemente llevan regeneración ósea implícita en sí, porque la destrucción de hueso va a ser grave. Ya vuelvo a repetir que no es el hexágono externo, porque cuando hay integridad del periodonto, el implante se encuentra en una situación estable. Estos implantes son Evolution de Eckermann, hexágono externo, y están puestos con mucho cariño. Son los de mi madre. Ya llevan 15 años y mira cómo están. Están perfectos. Pero el implante, claro que evoluciona, y el implante, claro que tiene muchas cosas que darnos, las conexiones cónicas que tenemos y tal, pero la importancia de la estabilidad tisular de nuestro periodonto donde están colocando nuestros implantes, que haya tejidos duros, que haya alrededor del implante tejidos duros y una calidad de encía queratinizada, ¿no? Entonces, nuestro éxito va a costar de integridad del periodonto, como estamos hablando, una posición correcta del implante, una conexión estable, como la que tenemos con los conos Morse, las conexiones cónicas, y un diseño de la prótesis. Bien, pues si ya sabemos que tenemos que regenerar, ¿cuáles son las claves? Y esta es la segunda clasificación para que nuestras regeneraciones sean predecibles. Todas tienen que llevar a cargo estas fases, y Wang y colaboradores en 2006, bajo el nombre de principios PAS, desarrollaron o volvieron a explicar, porque no han inventado nada, lo vuelven a reunificar y a explicar, las claves de éxito en regeneración ósea. Yo creo que os sonarán todas, pero vamos a volver a acabar donde os llevaba al final de la clasificación de Bellich, ¿vale? El cierre primario sin tensión de nuestra cirugía es clave. Saben manejar los colgajos linguales, la fibromucosa palatina que no cede. Yo prefiero la regeneración abajo, porque una vez que saben manejar los dos colgajos, los dos son móviles y estiran muchísimo. En maxilar, pues la fibromucosa palatina no cede. Es muy normal a los 15 días de haber hecho la cirugía encontrarte heridas como que explotan, se abren, y eso tiene su que ver, y es por no haber pasivizado el diseño del colgajo. Importantísimo haberlo estudiado. Por cierto, yo planifico a día de hoy, le echo más horas de estudio a mis regeneraciones
que a mi colocación de implantes, ¿vale? Y eso es otra ventaja que tiene el encargar las mallas 3D, que tú tienes el estudio constantemente, el modelo y el estudio te sirve para repasar la cirugía y demás. Pero bueno, estamos aquí. El cierre sin tensión como primera normativa. Saber que nuestra regeneración, al final nosotros lo que hacemos es formar un coágulo de sangre y sustituto óseo que queremos que madure hacia hueso, ¿no? Entonces tenemos que crear un espacio con nuestras membranas que la primera función que hacen es de barrera, y precisamente en nuestra regeneración lo que queremos es que en ese coágulo solo haya células relacionadas con el metabolismo óseo. Si nuestra membrana no está bien puesta o es ineficiente y no cumple esa función de barrera, todas las células epiteliales y otros tipos de células se meterán en medio de un coágulo que únicamente tiene que desarrollarse hacia hueso. Como decía Dani, y de esto me encantaría decir mi punto de vista, provocar la angiogénesis. Aparte de que el autólogo, todos sabemos que tiene poder angiogénico frente al resto de los materiales biológicos, sustitutos óseos, que son osteoconductores, osteoinductores. El único que es osteogénico es el autólogo. Sabemos que hay que mezclarlo en su dosis adecuada según el marco óseo y el defecto que tengamos, pero perforar las corticales, el legrado y llamar a la angiogénesis, como hacemos con las corticotomías, una línea crestal que invada la medular para provocar el sangrado, hace estimular a esos huesos viejos que mediante el sangrado pues se activan, ¿no? Lo que quería decir es que mi punto de vista, cuando Dani ha explicado que no encuentra resultados, diferencias significativas respecto al biomaterial que usa para los senos y el resultado final, es porque las regeneraciones dependen mucho de su vascularización y del encofrado, la estabilidad que tenga en la regeneración. Por lo cual, el seno es una cavidad perfecta. Recibe vascularización desde dos grandes paredes, la medial y la vestibular, y encima un sitio cerrado. Con lo cual, efectivamente, da igual para mi criterio, que al final cada uno tiene el suyo, puedes poner beta-fosfato, gastarte un dinero en aloinjerto, lo que tú quieras poner, ahí va a funcionar, porque está autocontenido y está vascularizado. Eso va a funcionar bien siempre. Otra cosa es cuando tenemos que hacer regeneraciones verticales donde el poder osteogénico de nuestro defecto es pobre, ¿no? Nada, simplemente como anécdota. Y a lo que quería acabar, la cuarta clave es la estabilidad del injerto. Ayer le comentaba a Dani una situación cuando poníamos implantes, por ejemplo, en un maxilar, ¿no? Con sus tapones de cierre, y si el paciente era bruxista o porque no íbamos a hacer carga inmediata, le teníamos muchísimo miedo a esa completa del paciente chocando contra los implantes. Y todos sabíamos que eso daba una gran cantidad de fallos del implante y que se salían como churros. ¿Qué es lo que pasaba con esos implantes que recibían micromovimientos? Pues que se producía una fibrointegración del implante, no se integraban, ¿no? Pues con nuestras regeneraciones óseas pasa igual. Nosotros pensamos que hacemos una regeneración y aquello está estable y tal, pero las fuerzas masticatorias, la atracción de los tejidos blandos lleva lugar a que la membrana se mueva, sufra golpes, movimientos, y con lo cual vuelve a pasar lo mismo, que se forman fibroblastos. Después, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, no sé si os sonará estas imágenes como esta sacada de Google mismo. Entonces, tenemos dos implantes que se han puesto simultáneamente con una regeneración. Si analizamos bien la foto, es una buena regeneración. La parte interna es hueso ya regenerado, la parte que está en contacto con los implantes, hueso regenerado, pero la parte externa, que es la que más se osifica más tarde, si nos damos cuenta, está que si la alegramos saldría, ¿verdad? No está ahí como una masa que no sabe si está en fase osteoide o granulación, y lo que más me deja a mí ver es que hay gránulos de hueso pegados al periósteo. Esos gránulos de hueso pegados al periósteo, lo primero la primera conclusión que a mí me hace sacar es que esa membrana de colágeno que se puso ahí se movió. Estaba bajo micromovimiento y la membrana de colágeno que nosotros ponemos, que pensamos que dura 4 o 6 meses,
a las 2 semanas ya está reabsorbida. Con lo cual, el periósteo se invagina dentro de la regeneración, esa capa más externa. Para que veáis hasta qué punto las regeneraciones se mueven, nos hacen perder hueso o formar hueso de mala calidad. Y después otra situación común es la presión hacia coronal, hacia apical que sufren. Entonces nos van a dar regeneración en forma triangular, ¿vale? Donde en la base regeneramos horizontalmente bastante bien, pero arriba, donde nosotros queremos un ancho de hueso bueno, acorde a nuestra plataforma de implante, ahí las fuerzas de tracción han empujado hacia abajo y nos encontramos un resultado que no es del todo satisfactorio cuando vamos a abrir la regeneración. Lo ideal es encontrarse pues situaciones así, ¿no? Donde has puesto los implantes, regenera, y no solo se ha regenerado por encima del implante, sino que tenemos coronalmente una gran banda de hueso regenerado, que se nota que no ha habido nada de infiltración celular y que cuando le das percusión suena a hueso auténtico, a hueso duro, ¿vale? Bueno, pues si estamos viendo la importancia que tiene la estabilidad de las mallas y de nuestras regeneraciones, tenemos 3 técnicas a comparar, ¿no? La de PTFE con refuerzo de titanio, la técnica de Cowrie, que es un encofrado chulísima, con autólogo, puede ser de lo mejor que hay a nivel biológico, y las mallas de titanio, ¿no? En esta comparativa, a modo muy rápido, os voy a enfrentar las grandes virtudes contra las desventajas, ¿no? Mira, lo primero que me llama a mí, yo soy un cirujano, pero ni me considero malo, pero tampoco me considero ni nada en este mundo, ¿no? Pues entonces sé que una membrana PTFE la pongo bien y tal, pero a mi paciente son 3 horas de tratamiento. Una de Cowrie todavía no lo manejo, es mi intención. Ahora mismo lo hago cuando ya compro las placas de los injertos corticales, pero yo en mi consulta en un sillón que sé que mi paciente está 1 hora y media a gusto en el sillón, un Cowrie, yo los que está con Sergio Rodríguez Silva, de lo mejor, la admiro muchísimo, son 3 horas y media, 4 horas de cirugía. No me veo en mi sillón dental con 4 horas de paciente. Esto no es un vacile. La última malla de titanio que puse, que la vamos a ver hoy, estaba colocada en 45 minutos. Tenemos técnicas digitales. A mí me están enviando una malla que yo he supervisado, he colaborado en el diseño y se adapta perfectamente al defecto del paciente. Es que solo tengo que abrir el colgajo, rascar el hueso autólogo, cargar la malla y fijarla. Tengo mucho tiempo para suturar, cómodo, a placer, el paciente estando bien todavía, y la sutura no la podemos menospreciar, ¿eh? Que en otras técnicas, como en la de PTFE, el paciente llega realmente cansado y tú ya no suturas viendo bien todo cómo se movilizan los colgajos, sino estás cerrando por aligerar un poco, y eso es otro punto clave de las regeneraciones, ¿no? Bueno, no puedes ganar al Cowrie en lo que se define el tiempo de remodelación, porque al ser todo autólogo son 4 meses, pero es muy cómoda, es fácil de poner una vez que manejas los campos quirúrgicos, y como inconveniente principal el coste. Pero bueno, yo le explico todo esto al paciente y a él no le importa pagar ese poco más que vale cuando sabe que va a estar 1 hora y cuarto, 1 hora y media sentado en el sillón frente a 3. Te lo paga. Tú se lo explicas y a mí los pacientes no me han puesto problemas. Bueno, vamos a ver casos clínicos y, por ejemplo, tenemos pues al hilo de cómo empezamos, ¿no? Dos implantes de conexión externa que se pusieron en su día, no lo sé, allá donde hubiera hueso, con diseños pónticos con voladizo. Para mí, yo cada vez hago bocas más cortas porque la mayoría de los pacientes que pierden dientes no destacan por su higiene. Entonces, ponerle un 7 atrás del todo, donde no sé si van a limpiar, creo que solo complica las cosas, aunque mejora el bolsillo, pero complica las cosas a largo plazo. Y yo lo abordo de forma diferente, ¿no? Ampliado el defecto, la situación, perdón. Perfecto, vale. Quería ver si se me veía bien. Bueno, por supuesto, implantamos los implantes y es el tejido blando mínimo, hay que esperar 2 o 3 meses, porque un gran error sería un tejido blando inmaduro, hacerlo ceder, estirarlo para hacer una regeneración y por ahí, que el biotipo es fino, se abre la herida. Entonces hay que tener paciencia, esperar 2 o 3 meses hasta que ese tejido blando está igual que el resto de la mucosa. Aquí tenemos nuestro caso.
Y es lo que decía, yo lo tengo archivado y no solo me sirve para encargar que Reos, en este caso que es de la compañía de Henlich, me haga el estudio y diseño, después yo puedo cambiar cosas, pero hay un gran equipo ahí detrás y nunca he tenido prácticamente que modificar nada. Yo he mejorado la técnica conforme he ido poniendo más mallas. Y bueno, tú haces el CBCT, el STL no es imprescindible, yo lo hago también, cuanta más información mejor se trabaja, y en unos 20, 22 días está en clínica, te mandan el precio antes, el volumen que tiene de centímetros cúbicos de capacidad por dentro. En este caso le mando la planificación del implante, se las pido, ¿vale? Para tenerla a posteriori y listo para la cirugía. Entonces, a mí la cirugía en mandíbula, en sectores posteriores de mandíbula, me encanta porque, si os fijáis, la zona donante de donde vamos a rascar huesos, la línea oblicua externa mandibular, se encuentra 1 centímetro o 2 centímetros detrás de la zona receptora. O sea que es muy cómodo, un solo campo quirúrgico para hacer una gran regeneración. Me parece ideal. Entonces ahí está el hueso mezclado, es biomaterial, seno injerto, mezclado con bastante autólogo, atornillamos. Fijaros que ahora mismo, ya que ya tengo más manejo con ellas, ya la gran ventaja es que no hay que entrar por lingual. Aquí sí pongo un tornillo por lingual, pero ya ni los pongo, porque como viene la malla tan bien adaptada, una vez que tú la sientas, solo necesitas fijarla por vestibular. El acceso por vestibular es mucho más fácil. Si habéis colocado membrana de PTFE o de colágeno con chincheta, cada vez que os vais a paladar o a lingual, todo se complica mucho, mucho más. No podéis entrar con un instrumento recto, tienen que ser angulados, horrible. Entonces es que es muy rápida de poner. Cómo no, el colgajo amplio, como veis, siempre nos vamos 2 o 3 dientes por delante y hasta el final, para que contra más largo sea la incisión, más poder de elasticidad van a tener los colgajos, ¿no? Esa es la cicatrización de la regeneración a los 10 días, 7 días. Ahí ya han pasado 9 meses. En este caso tengo fotos, pero no está tan exquisito como si el siguiente, ¿vale? Ahí han pasado los 9 meses. Veis la formación del pseudoperiósteo, que es esa pequeña capa mucosa que es hueso, ¿vale? Veis el buen bloque, que es ancha en coronal. Mira qué bien va a entrar la cabeza de nuestro implante ahí, aunque esté desenfocado. ¿Vale? Más imágenes, es el día de la colocación del implante. Ahí tenéis el corte axial del implante, se nota la zona regenerada, ¿no? Por dónde iba la antigua cresta y cuánta la hemos subido. Esa es la cicatrización de los tejidos. Y bueno, al hilo de lo que os contaba al principio, hemos mejorado el tejido duro, pero sería un crimen poner una corona con esencia. Hay que generar un periodonto estable. Entonces, a esa regeneración de tejido duro le falta acompañar con una buena maniobra de tejido blando, ¿no? Así es como tenemos colocado el implante, lo que estábamos hablando, el implante está colocado al eje de la prótesis, un perfil adecuado con una conexión tipo Morse, y ahí ya está hecho el injerto gingival libre. Se notan las adherencias todavía de la herida de haber desplazado los frenillos mucosos más abajo, y mordida cruzada de libro, y bueno, una situación estable, ¿no? Un solo implante, más fácil de limpiar y con un periodonto y un perfil de emergencia en condiciones. Siguiente, no, tenemos un resumen, mira, a modo de montar esta, a modo de cómo se intuyo que se hizo el caso en su día. Tenéis el tipo de cresta ósea a la izquierda con el tipo de corona, tipo que se haría en su día, y como lo hemos hecho ahora, ¿no? Enfrente, al lado derecho, un perfil de emergencia continuo, progresivo, sobre un periodonto ancho y estable. Siguiente caso. Este ya es un caso de una chica ucraniana y, pues imagínate, perdió los dientes cuando era niña y entonces la atrofia mandibular mucho más severa, ¿no? Entonces, el mismo procedimiento. En la clasificación de PAS hace mucho hincapié en detalles técnicos, pero aquí yo creo que lo primero es darle el ok al paciente por sus antecedentes médicos y sus condiciones, ¿no? No todos los pacientes son aptos para regenerar. Hipertensos descontrolados, diabéticos y tal. Entonces, para una regeneración como esta, el paciente tiene que pasar tu examen, ¿no? Que sea válido.
y sus hábitos. Esta mujer era consumidora de chicles compulsiva, de ahí el desgaste y todo. Pero bueno, vamos a la cirugía. El mismo procedimiento, CBCT, hubo que quitar el 45, se esperan 3 meses, CBCT, el STL. Esta es la planificación del caso a la cual yo tengo acceso siempre. Pues me fijo mucho en detalles como distancia a la salida del mentoniano, donde voy a poner los tornillos. Fijaros que ya no anclo en lingual, ¿vale? La cantidad de autólogo que voy a necesitar para regenerar esto, cuánta cantidad de seno injerto, cómo voy a diseñar mi colgajo, ¿ok? Y lo tengo ahí guardado en el ordenador para todas las veces que lo tenga que hacer. Los pasos que utilizo para colocar esta malla, pues estudiar el diseño y la incisión del colgajo, después directamente como rutina, aunque hay que hacerlo, pero confío en la malla, siempre ha ajustado bien. Entonces comprobar el ajuste de la malla, después nos vamos a recoger hueso autólogo y a preparar el biomaterial, que se lo dejo yo todo a mi instrumentista a la derecha. Un truco que ya dije en Barcelona, que me encanta, porque se lo escuché a Gómez Meda y me parece tips de órdago. Mira, muchas veces hacemos regeneraciones o cuando tenemos que suturar y hacemos la maniobra de Redman para estirar los colgajos justo antes de suturar. Como veis, cuando pasáis el bisturí, rompéis el periósteo o elongáis los colgajos, se produce un sangrado profuso. Entonces, si lo hacemos al final, tiene el inconveniente de que todo ese sangrado, porque nos ponemos directamente a cerrar el colgajo como para que no se vuelva a contraer, todo ese sangrado queda dentro. Entonces, ese sangrado que se queda dentro es el posterior hematoma y el posterior postoperatorio tan feo que se queda con moratones, porque la sangre intenta salir extravasándose a través de los músculos, de la piel. Y entonces, a mí me gusta pasivizar los colgajos en mitad de la cirugía por 2 cosas. Primero, para saber que voy a envolver la malla o el volumen que voy a reponer con éxito, ¿vale? Para ver que mis colgajos se desplazan por encima. Y después, porque una vez que tú estiras los colgajos, le haces el brushing, la maniobra de Redman, etcétera, ese sangrado ya va directamente al biomaterial que tú vas a poner, con lo cual queda más empapado en sangre. Y ya a la hora de suturar, esa hemorragia o ese sangrado de 5 minutos que se produce ya ha pasado. Entonces queda menos sangre dentro de la herida y se nota después a los días posteriores de la cirugía. Una vez hemos hecho eso, iría a la fijación con la malla cargada y a suturar con mucho cariño y estudiando bien dónde vamos a posicionar nuestro colgajo para evitar una de las peores cosas que puede ser que se nos abra nuestro campo quirúrgico unos 15 días después de la cirugía, ¿vale? Esa es la típica fracaso porque no hemos hecho bien los colgajos, los tejidos blandos, la que directamente se abren en los primeros 15 días. Bien, pues como vemos, vamos al caso, incisión 3 dientes por delante, bien hasta atrás en bayoneta, con mucha paciencia el mieloideo vamos rascando. Hay 3 técnicas, ¿no? Uno usa el bisturí, yo lo usaba al principio, ya ni lo uso, simplemente con un poco de tiempo y el brushing va separando, se ve perfectamente cómo se entrecruzan las fibras musculares, trabajando esa zona a modo de cepillado y tirando el colgajo es que se desplaza muchísimo. Una cosa como el colgajo lingual, que es un poco temido y tal, es súper agradecido, estira muchísimo. Ahí tenéis en la foto de arriba, veis que cerca suele quedar el tornillo de la emergencia del mentoniano. Para eso el gráfico de cómo debéis salvar con el brushing o con el bisturí 5 milímetros salvando alrededor, ¿no? Lo que sería la emergencia del mentoniano para no producir parestesia. Ahí estamos comprobando el ajuste de la malla. Cuidado después con cargar la malla demasiado, porque si la cargamos demasiado después no va exactamente al sitio, tenemos que examinar que los bordes vuelven a estar pegados al hueso. Ahí la vamos a cargar, malla cargada, atornillada en 45 minutos y a suturar. Y el paciente se va en 1h15 de la consulta. Esto a mí me mola porque a veces hace unas regeneraciones muy buenas, pero son 3 horas y media y cuando tú haces una regeneración así en 1h15, las sensaciones siempre son buenas. De un trabajo que se hace bien, rápido y limpio,
te deja muy tranquilo. Esa es la sutura final, aquí hay tensión, pero es por el abreboca. Pero lo primero y característico que tenéis que notar cuando sabéis que la habéis hecho bien, que si ponéis el dedo encima de esta banda mucosa, la podéis mover de lado a lado, está libre, no está tensa de un lado o tensa del otro, flota sobre la malla, ¿vale? Y eso es otro detalle que os da una tranquilidad tremenda. Esa herida no se va a abrir. De hecho, esa foto es del posoperatorio a los 10 días, creo. Y imagínate, el paciente puede inflamarse, el paciente puede tener moratón, pero el paciente no te puede decir que le haya dolido o que lo haya pasado mal. Cuando en una regeneración el paciente os dice que ha sufrido mucho, que el enantium no le llegaba a las 6 horas, malo. Ahí ocurrió algo, hay contaminación o distensión de los tejidos blandos y esa herida se abrirá. El paciente tiene que tener un posoperatorio decente, no malo. Son indicaciones. En los hipertensos cuesta, porque le sube la tensión y cicatrizan en ese aspecto regular. Bueno, más escáneres posoperatorios para comprobar todo. Fijaros, el aumento vertical, la diferencia. Ahora vamos a poder poner implantes más largos, evidentemente, pero con una base, un tope coronal acorde. Continúa el caso, aunque sea el de otra regeneración, pero como para seguir la dinámica, no igual que antes, ya damos por hecho que la herida está cicatrizando durante 9 meses, sin fístulas, sin inconvenientes, y lo que nos vamos a encontrar, colocados no los implantes, es esa situación. Tenemos que hacer una maniobra de Mercadrell ya, que es un espesor parcial, y suturarla a fondo de vestíbulo y después seleccionar un injerto gingival libre de la mucosa palatina, acorde al tamaño para adaptarlo lo mejor posible y otra vez más, estabilizarlo perfectamente. Cada vez estoy haciendo la cirugía de segunda fase, esta reposición del colgajo, cada vez me estoy pegando más a periosteos. ¿Veis que incluso se transparentan algunos granulitos, ¿no? Esto es estupendo porque ese periósteo, esa pequeña banda de mucosa que me queda ahí es fija, no se mueve. Yo me acuerdo que las primeras que hacía, por no querer adentrarme muy adentro, hacía el IGL, iba bien, pero seguía siendo una encía móvil, pues porque no me había pegado bien a la parte fija que es la interna, ¿no? Tampoco te puedes pasar porque necrosaría el hueso, si le quitas el periósteo, ¿no? Se necrosaría, pero estar en ese límite. Esa es la foto del injerto gingival libre, pero ya cicatrizando a los X días en la toma. Ahí está anudado el injerto gingival libre, adaptado lo mejor posible, vascularizándose a los 4 o 5 días que vino a verme. Eso es buenísimo, como se nota ya que está aprendiendo bien. Más detalles del micro. Eso es madurado a las 3 semanas. Todavía no está para hacer la prótesis. El implante final todavía está un poco inflamada la encía. Y ahí ya sí está la prótesis hecha sobre el injerto estable. Otra vez el mismo menú, implantes colocados en la posición más próxima a la ideal del implante, periodonto fuerte, tanto en tejido duro como tejido blando, y unos perfiles de emergencia que sean naturales, progresivos, como son en la naturaleza, no retentivos de mucosa, de placa, y nada. Esta es la filosofía de trabajo y bueno, yo diría que aunque cada uno se encuentra en un grado de avanzado de regeneración, fíjate lo que os voy a decir. Casi yo empezaría a día de hoy por manejar bien la cirugía de segunda fase, porque a lo mejor no he podido hacer una regeneración de una cresta algo más estrecha de lo que me gustaría y tal, pero un injerto de gingival libre como ese periodonto de protección, pues siempre lo vamos a poder hacer y no veo por qué no empezar a estudiarlo, a practicarlo y a hacerlo rutina en todo nuestro implante, porque de hecho muchos implantes que ya no puedo hacer nada que vienen de fuera, la hago es simplemente con ponerle la encía queratinizada, ya mejoran, incluso recuperan hueso por la estabilidad que le da. Así que os invito a que sigáis avanzando hacia adelante, regenerando, aprendiendo a manejar tejidos blandos y a que en vuestra consulta apostéis por no tener periimplantitis. Creo que este sería uno de los mejores caminos. Ha sido un placer y espero que os haya gustado a todos. Estupendo, doctor Roca. Muchísimas gracias por la ponencia,
Recuerdo que nosotros los implantes los vendemos sin perimplantitis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, veo muchas caras conocidas. Mariví, gracias por estar, todo el grupo Evolution, doctor Roca, Cárcamo, estupenda ponencia, Diego Moraleda, la doctora Uribe, Cecilia, muchas gracias por asistir también. Gracias a todos. No sé si tenéis algo que aportar, aprovechando que está con nosotros la doctora Toboso, María, Joan, director en Eckermann, si tenéis algo que aportar o si hay alguna pregunta. Yo tenía dos preguntas. Bueno, hola Jorge, hola Manolo y hola Dani. Sobre todo felicidades porque, joder, la verdad es que ha sido interesantísimo y estoy deseándome verla después, que está grabada, porque la verdad es que se aprende un montón. Tenía una pregunta para cada uno. Por supuesto para Manolo, que era la pregunta que además yo creo que ambos sabíamos que iba a hacer, pero me parece muy interesante lo de las mallas y que expone la malla, qué ocurre y cómo lo solucionas, ¿no? Y bueno, y luego a ver cuando me contestes, pues tengo otra para Dani, y es en las clasificaciones donde tenemos senos muy neumatizados y tenemos que hacer una elevación muy grande, ¿cómo conseguimos una estabilidad del implante mayor? Ese hueso que se queda alrededor del implante, que está muy regenerado, ¿funciona bien como un hueso nativo? Entonces esas son las dos preguntas. Perdona que os las pregunte las dos a la vez, pero así no interrumpo dos veces. Gracias. Vale. Mira, sobre el tema de complicaciones en regeneración, hay cursos que solo dedican 2 días solo para hablar de complicaciones. Entonces, a grandes rasgos, te dirías que la complicación que tiene una malla de titanio es la misma que para cualquier tipo de regeneración. Y siempre van a ser las mismas. Si se te abre dentro de los primeros 15 días, el pronóstico es horrible. Y detrás de ese fracaso, siempre van a estar dos cosas. O algo se ha contaminado porque hemos trasteado demasiado, pero seguramente sea el manejo de los tejidos blandos, ¿vale? Creíamos que no había tensión, pero sí la había, y la herida se abre, estalla y todo el contenido va a salir. Ventajas: si se te expone un cowrie, que es todo autólogo, por cuerpo reacciona mejor, porque en verdad no hay cuerpo extraño, ¿no? Si se te abre una herida con una membrana de colágeno y sustituto óseo, pues la membrana de colágeno, como explica, se reabsorbe enseguida, aquello se lía a salir granulitos para afuera, pero con lavaje y revisiones, pues va saliendo. Lo que pasa es que sabes que habéis perdido mucha calidad en la regeneración, ¿no? El problema de las mallas no reabsorbibles, como sería la de PTFE o la de titanio, es que si se abren en los primeros 15 días, le espera una bomba de antibiótico al paciente tremenda, calmar el proceso y entrar para quitarla. Y eso es muy difícil de explicárselo al paciente. Por eso yo hablo de que esto es una curva progresiva, ¿no? Y que las complicaciones son iguales para todas. Cuando tú te sientas seguro con tus colgajos, ya estás listo para hacer estas técnicas. Y te aseguro que es más fácil poner una malla de 45 minutos que una de PTFE, que tienes que estar anclando por lingual y que el paciente ya después a la hora de terminar no está igual de colaborador, ¿no? Después no es lo mismo que hasta aparezca una fístula o un poquito de pus a los 3 o 4 meses, porque eso no complica la cirugía. Ten en cuenta que la malla o la membrana de PTFE hace su trabajo útil los primeros 3 meses. A los 3 meses, aunque la osificación del coágulo no sea completa, pero ya es estable por sí solo. Si tú ves cualquier fistulita, cualquier apertura, mira, tú tenías una foto así, yo también las tengo, de que se expone de repente una membrana de PTFE, ¿verdad? Es muy importante. Si ocurrió el primer mes, mal, porque ahí adentro no hay todavía una masa osteoide, no hay hueso, hay un coágulo delicado que necesita esa malla. Pero a partir de los 3 meses, pues damos cifloxacino, que es el antibiótico de indicación por ser todo bacteria anaeróbica, y programa una reentrada. Después, como te va a encontrar la regeneración bastante estable, la saneas, la lavas con minoxin, creo que es, después lo digo, y la cubrís con una membrana de colágeno y la dejáis madurar, no pasa nada, ¿vale? Es que depende de la complicación, cómo se presente y en qué momento se presente. Pero la más temida sería la primera, la que os he dicho.
De acuerdo, pues muchas gracias, Manolo. Yo, Diego, respondiendo a tu pregunta, todo tiene que ver con la cantidad de hueso, o por empezar por el principio. Por regla general, cuando hay casos de senos muy neumatizados, de hecho por eso aparecen los cigomáticos, ¿no? Se establece que la capacidad ósea de regeneración va a estar lo suficientemente limitada como para que luego tú no puedas poner hueso, no puedas poner implantes. Lo cierto es que yo tengo rehabilitaciones muy grandes sobre senos muy neumatizados, con la misma incidencia en fracaso y éxito y el mismo pronóstico a largo plazo que sobre huesos puros. Es decir, que en principio no debería haber demasiado problema, siempre y cuando se respete ciertas normas, y es esperar de 9 a 12 meses para poder colocar esos implantes. Estoy hablando de los casos de neumatización extrema, los más grandes. Y luego intentar colocar la mayor cantidad de hueso autólogo posible, esa sería otra, y luego intentar, acordar lo que estábamos hablando Manolo y yo sobre la angiogénesis, el daño que tienes que hacer para que se genere el sangrado y la digamos, producción de capilaridad nueva que vaya desde, en este caso del seno, del piso hacia todo lo demás, ¿no? Y esto se hace cureteando con curetas. Hay curetas que las venden ya dentadas, y hay curetas como yo, por ejemplo, que uso curetas viejas, o que incluso a veces le marco un poquito con alguna fresa para generar cierta dentadura en esa cureta y poder rascar un poquito y generar mucha más sangre, mucho más daño de inicio, que va a generar que luego haya una rehabilitación, una regeneración mucho mayor. Y la verdad que luego cuando pones esos implantes te das cuenta que el hueso, además con las fresas de Eckermann, y nosotros que somos usuarios de Eckermann lo sabemos, sale el hueso y sabes perfectamente qué tipo de hueso está sacando. Es como si estuviéramos metiendo una trefina y haciendo una biopsia para un estudio, y te sorprendería la cantidad y sobre todo la calidad del hueso Del que... hueso. Hay un estudio que muestra que el hueso que pones en regeneración se comporta mejor cuando madura y se integra mejor al implante que el hueso nativo. ¿Me explico? Sí, sí. El hueso de una regeneración nuevo que coge vida y se integra en implantes de mejor calidad que el hueso madre o nativo. Ah, curioso, curioso. Sí. A lo mejor lo hacen para vender membrana y biomaterial, pero es un estudio serio. O sea, tenemos que creerlo. No está patrocinado por ninguna marca, era libre. El doctor Diego Pradillo tiene una pregunta también para vosotros. Dos preguntas. Una para Daniel, ¿qué aguja utiliza para evacuar el seno? Y para Manolo, pues el hecho de liberar el colgajo vestibular antes de fijar la malla, ¿el sangrado no te dificulta la fijación de la malla? Esas son las dos preguntas del doctor Pradillo. Bueno, voy a responder yo primero, que respondo rápido. Uso unas agujas de insulina, las mismas que uso para pinchar Urbasón, Urbasón o Celestone, normalmente Celestone, porque el Urbasón viene en polvo líquido y es un engorro, alguna vez me he cortado rompiendo las ampollas. Celestone, después de estas elevaciones de seno, se lo pincho cuando está cerrado justo en la zona, y ese mismo tipo de aguja es la que usamos. Y aunque pudiera parecer que va a explotar todo porque rompes la membrana, la realidad es que tú primero tienes que elevar, tienes que dejarlo elástico y luego en la parte superior pinchar. Y con ese tipo de aguja no hay ningún tipo de problema. Respecto a la pregunta del doctor Pradillo, mira, con la de titanio, como nada más que la pones en el defecto, está perfectamente estable y es tan rígida, tú no se mueve, entonces donde está el agujerito, tú fresas, directamente tu auxiliar te pone el contraángulo y tú pones el tornillo. Es verdad que cuando haces la maniobra de Redman en medio de la cirugía hay unos minutos de sangrado, pero no molestan, espera un poco y ya está. Sí que es verdad que creo que hace esa pregunta porque si estás liado con una membrana de colágeno que se empapa, se pone, cambia su comportamiento cuando se hidrata y la verdad que cuesta bastante no solo atornillarla, también chinchetearla. Creo que sí es incómodo cuando estás con la membrana de colágeno, pero bueno, la cosa es echarle paciencia y esperar un poquito a que se estabilice la situación. Pero con la de titanio al revés, ninguna podría trabajar a ciegas prácticamente porque va todo guiado.
Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo a todos. Abrimos el camino al tercer webinar. ¿Por qué mis implantes no pierden hueso? Súper interesante, no os lo perdáis. El jueves 4 de julio. Son las 9:18 y creo que con esto podemos cerrar ya esta sesión. Gracias y hasta la próxima.